En los últimos años el tema medioambiental ha recobrado pues mucha fuerza, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, mucha importancia, al igual que las campañas de forestación, de reforestación. ¿Cómo estamos en Bolivia? ¿Realmente los ciudadanos estamos comprometidos como deberíamos? ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, quiero contarles que de este tema vamos a hablar con un experto, un hombre que tiene un currículum impresionante. Particularmente me he quedado sorprendida, muy joven él. Él es el director general ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, FONAVOSQUE, Mike Gemio. Él es boliviano de nacimiento, economista de profesión, tiene una amplia experiencia en planificación para el desarrollo, planificación estratégica y programación de operaciones, como también en medio ambiente, saneamiento básico y desarrollo agropecuario. Es docente, aunque en estos meses está descansando un poco, y además tiene en su haber varias publicaciones. He acortado parte de este gran currículum. Gracias. Bienvenido, Mike Gemio, qué gusto. Gracias, Casimira, me sonrojas, la verdad. Bueno, no, es un gusto. Hemos hecho lo que creíamos conveniente en su momento, así que bueno, siempre dentro de la administración pública, que es algo que realmente apasiona. Tú eres un técnico, sobre todo dentro de lo que es la administración pública. Sí, definitivamente. La administración pública cuenta con varias ramas de especialización técnica, y creo que eso es bastante importante hacerlo notar, porque de pronto uno piensa que tiene un componente político alto, que puede ser también cierto, pero en realidad el componente técnico pues el que de pronto hace de que esto no sea nada fácil, lo vuelve complejo, y obviamente lo complejo atrae, ¿no? Sí, sí. Y claro, en la son los retos, ¿no? que tenemos sí, todos. Las fuerzas, ¿no? Que sí. tienen que conjuncionarse entre intereses políticos, sectoriales, regionales, y eso contiene un elemento sumamente importante técnico también, es saber manejar esto, ¿no? Y lidiar con todo lo que tiene que ver con la administración pública, ¿no? Los intereses prácticamente de todos. Claro, pero sabes, yo quiero empezar hablando sobre qué es FONAVOSQUE. Claro, uno escucha FONAVOSQUE, es todo lo que son bosques, ¿no? Plantas, etcétera. ¿Y desde cuándo estás a la cabeza de esta institución, Mike? Mira, por partes. FONAVOSQUE es una institución pública descentralizada, con tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que básicamente lo que hace es fondear, se vale un poco la redundancia, recursos para generar proyectos de forestación en territorio boliviano, ¿no? Entonces somos una institución que recibe una cantidad de recursos por parte de la Autoridad de Bosques y Tierras, que genera multas, patentes. Esos recursos son básicamente en un porcentaje depositados en FONAVOSQUE para que nosotros apalanquemos recursos con gobiernos municipales, con gobiernos departamentales, para generar proyectos de forestación, ¿no? Y bueno, respecto a la segunda pregunta, yo estoy al mando del FONAVOSQUE desde junio del año pasado. Ha sido, bueno, un honor que el presidente ya me haya tomado en cuenta para poder dirigir esta institución, y claro, hemos puestole una temática de pronto más conciencial. Nos hemos concentrado mucho en redes, ¿no? Si bien el FONAVOSQUE... Hoy en día sin las redes no haces nada, ¿no? Sí, y además tenemos una tarea que está dentro de nuestras atribuciones, que tiene que ver mucho con la generación de conciencia. A eso quería ir, porque sin conciencia ciudadana la reforestación no tiene sentido, por lo menos así lo percibo. Sí, de pronto hay dos elementos, ¿no?, que son vitales entender. La gente que vivimos aquí en las ciudades tenemos una deuda para con el medio ambiente, porque nuestro diario vivir pues es altamente contaminante, no porque seamos malas personas, ¿no? Porque obviamente el más consciente ambientalista, digamos, que tengamos aquí en la ciudad, si tiene que estar a las 8 de la mañana aquí en su oficina y vive en Viacha, no va a poder venir en bicicleta, digamos, ¿no? Porque claro, es una distancia demasiado compleja, hay tiempos que cumplir, las ciudades nos han exigido ciertas normas, digamos, que claro, nos habitúa a hacer las cosas de manera rápida, y ese costo que ahorramos en términos de tiempo es cargado al tema ambiental. O sea, son altamente baratas, si quieres, en términos de tiempo y recursos incluso, pero ambientalmente son costosas nuestras costumbres. Entonces esa deuda ambiental creo que nos hace pues reflexionar a nosotros, los que vivimos en las ciudades, y empezar
a pensar cómo empezamos a resarcir esta deuda, ¿no? Tiene que ver obviamente con cambios de hábitos de consumo. Y educación, ¿no? Sencillamente partir obviamente por educación, pero esa educación tiene que materializarse a través de nuestras acciones, ¿no? Que tiene que ver con plantar árboles, pero también tiene que ver con mucho agua, pero claro, tiene que ver con cómo manejas tu basura, cuánto plástico usas, o sea... Implica tantas cosas. Antes de seguir conversando, Oscarito, ¿el menú? Claro que sí, hoy tenemos un paté de pato gracias a la comida francesa de Chef Moustache en la mesa de Casimira de Chef Moustache, que lógicamente viene con esta verdura fresquísima y el paté de pato característico de la comida francesa. Y ahí tienen ustedes algo de aceituna molida, un exquisito aditamento que tiene este plato y que también viene con el acompañamiento del famoso pan francés baguette. El baguette que se vende en tres lugares. Aquí, en la 20 de octubre y Fernando Bachalla, en la 18 frente a la Plaza Balaguer en San Miguel y en Achumani, frente al mercado de Achumani. Chef Moustache. Gracias, Oscar. Hacemos una pausa y al retornar vamos a hablar qué trae consigo la deforestación. ¿Por qué? Tenemos que tomar conciencia. De eso estamos hablando con Mike Gemio, que es el director de Fonabosque a nivel nacional. No se separen. Se ve. Y seguramente usted, al igual que nosotros aquí, se preguntará qué trae consigo la deforestación. Muchos dirán, pero si no pasa nada, es una exageración de los medioambientalistas, esas campañas de los activistas son exageraciones. No, para nada es una exageración. Y por eso quiero preguntarle a Mike Gemio, ¿qué trae consigo esta deforestación? Porque no sé si es cierto, ¿es verdad que Bolivia deforesta 350.000 hectáreas al año? Bueno, esos son datos un poco de nuestras instituciones de investigación, de pronto privadas que tenemos. Yo entiendo que estamos bordeando los 250, en realidad, 250.000 hectáreas años, que tampoco es una cosa que uno pueda alegrarse de pronto. Sí es un número de pronto alto y tal vez lo que preocupa más es el porcentaje de esta deforestación que tiene características ilegales, ¿no? Y ese es el elemento que de pronto sí a un tiempo esta parte se ha hecho un gran esfuerzo para poder controlar, pero obviamente ha quedado un poco pues deudor, digamos, este esfuerzo, porque haciendo números generales te digo, hasta el 40% más o menos de la deforestación que hay en nuestro país pues viene siendo ilegal, ¿no? Entonces es un índice bastante alto. En todo caso, el esfuerzo tiene que darse, en mi percepción, por un esfuerzo de orden más tecnológico, ¿no? Te comentaba extra micrófonos, en el Brasil muchos estados de pronto con ciertas limitaciones en lo económico han hecho un esfuerzo grande en generar, digamos, controles de deforestación con tecnología de punta, ¿no? Drones, fotos satelitales, que en alguna medida eso te da información en tiempo real, ¿no? Entonces, de pronto aquí en Bolivia sucede la tala y en los equipos de control que tienen que ver con la autoridad de bosques y tierras llegan después de 1 o 2 semanas. De pronto, claro, ¿no? nos Porque, falta... Claro, es lejos. Ese, ¿no? será tu reto actual, es decir, modernizarnos en tecnología, en equipos. En realidad es una atribución 100% de la ABT, ¿no? Yeah. Es una institución igual de características autónomas dentro del mismo sector. Claro que el Fonabosque somos parte de la mesa, digamos, discutimos estas temáticas en algún momento con el director ejecutivo, también de la ABT, y planteándole, digamos, estas soluciones, decirle, tal vez no tenga que ver mucho con ampliar la cantidad de recursos humanos, ¿no? Porque uno dice, entonces, yo necesito gente que controle. Exacto. Pero tú tienes lugares prácticamente inaccesibles. ¿Cómo llegamos? Estamos hablando, en último reporte, si mal no recuerdo, estábamos hablando de casi 52 millones de hectáreas que tenemos forestadas en nuestro país. Eso en contraposición, digamos, hace ver que somos uno de los países con el índice más alto de árboles per cápita del mundo. Eso nos tranquiliza, ¿no? De pronto tranquiliza, pero sí nos da también una responsabilidad más grande, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿el Estado tiene una política de conservación, Mike? Es decir, no se trata solo de apuntar a lo que decías hace un momento tú, ¿no? A la forestación.
¿no? Hay muchas otras cosas en las que hay que trabajar. Hay dos elementos fundamentales para la conservación de bosques, ¿no? Evidentemente está el hecho de generar mayor masa boscosa, concientización, proyectos de forestación que buscan ampliar la masa boscosa, pero por otro lado un elemento fundamental también tiene que ver con que los bosques que ya existen tengan mecanismos de conservación. Entonces eso tiene que ver con que hay gente viviendo en los bosques, ¿no? Y hay mucha gente que vive gracias a los bosques. Entonces tampoco uno puede olvidarse de decir, bueno, porque los otros... Es que es fácil de pronto también ser ambientalista desde las ciudades. Es cierto. ¿No? Porque cuando yo he tenido la suerte de conocer lugares así extremos en nuestro país, y claro, uno ve realidades bastante complejas, ¿no? En términos de educación, salud, la gente padece. Claro, y quienes viven en los bosques también tienen que ser educados, ¿no? Claro, necesitan además ciertos servicios que de pronto va a hacer que su familia sobreviva, ¿no? Claro. Ni siquiera viva, sobreviva. Ese es otro elemento mucho más complejo. Entonces, la política, como te decía, tiene que ver por un lado deforestación, pero por otro lado la conservación de bosques. Y es dar los mecanismos para los cuales estas personas no necesiten talar los árboles de pronto, o de pronto esta tala sea en alguna medida sostenible, ¿no? Como te comentaba, igual, los árboles hay algún momento donde llegan a una etapa donde es necesario talarlos, ¿no? Y obviamente árboles nuevos podrían generar mucho más oxígeno que árboles de pronto mucho más viejitos. Claro. Entonces hay momentos en los que compensatorio. sí se justifica. Y ya que está Mike Gemio, no puedo dejar de no preguntarle, porque en Tarija nos ven y muchísimo, ¿cuál es su opinión respecto a lo que está sucediendo en Tariquía? Mañana se va a llevar a cabo un paro cívico en Tarija y lógicamente la gente está preocupada, ¿no? Dicen el pulmón del departamento, y además Tariquía es quien tiene el agua necesaria también para, podríamos decir, alimentar al departamento, nos las están quitando. Hay dos elementos ahí, querida Casimira. Por un lado, obviamente, árboles y la generación de oxígeno no es que se trancan en las fronteras, ¿no? Cuando tú tienes un bosque, el bosque absorbe dióxido de carbono y emite oxígeno, no solamente para un área determinada, sino que se va generando un volumen grande que no entiende de fronteras, si quieres, ¿no? Entonces, obviamente, la preocupación de cualquier masa boscosa trasciende a lo departamental, a lo nacional, siempre es una preocupación prácticamente del mundo, ¿no? de que existan lugares donde la masa boscosa no sea alterada. Por ese lado, entiendo de que el proceso que se vive ahorita en Turquía complejiza mucho el hecho de que pongas en una balanza el contexto ambiental y el contexto económico. Entonces, creo que es un tema de equilibrios, querida Casimira. Podemos ser un país que realmente se preocupa por el medio ambiente, pero tenemos que tener en cuenta que países como China y como Estados Unidos generan más del 60% del CO2 que se genera en el mundo, ¿no? Mientras que Bolivia no aporta ni con el 0.1% de la cantidad de CO2 en el mundo. Entonces, claro, nosotros podemos tener una política ambiental agresiva donde, como te repito hace un momento, o sea, no se trata de fronteras, ¿no? El oxígeno y el dióxido de carbono que se generan en el mundo trasciende las fronteras, nos afecta a todos y se necesita un compromiso básicamente de todos. Ese compromiso no puede convertirse en un pretexto para que países que tienen ciertas necesidades económicas resciendan estas necesidades económicas para que obviamente otros sigan produciendo. Tiene que haber un equilibrio. Entonces, te digo, es poner en una balanza lo económico versus lo ambiental, y hay que encontrar también el punto de equilibrio para que la gente desarrolle sus capacidades, sus necesidades, y también pueda tener un equilibrio con el tema medioambiental. Sé que no es directamente tu trabajo el tema de Tariquía, pero era imposible no preguntarte. ¿Qué debemos hacer nosotros como pobladores, como ciudadanos? Porque es un trabajo de todos, no solamente es, no, esto es de Fonabosque, esto es del gobierno, no, es de todos, ¿no? Creo que hay un trabajo muy pendiente de acuerdo, depende de la sociedad. Bueno, la sociedad boliviana creo que vive en una forma muy cómoda de enfrentar los problemas ambientales. Te digo por qué. Nosotros hemos iniciado hace poco una campaña que se llama Adopta un Árbol.
Sí, sí, sí. Hemos realmente recibido con mucha alegría. Muy bonita campaña. Sí, mucha gente que a pesar de vivir en departamentos, en ambientes... Lo están haciendo, Lo están ¿no? haciendo, están mandando sus videos y todo eso, pero también hemos visto la otra cara de la moneda y es de pronto la que más preocupa, ¿no? Porque la gente dice, pero yo ¿por qué voy a sembrar un árbol? ¿Por qué no está sembrando un árbol el gobierno? ¿Por qué no lo está haciendo la gobernación? ¿Por qué no lo está haciendo la alcaldía? O sea, vivimos una esfera pensando de que es el tiene tercero. que ser el otro, claro. El tercero es cuando el que, no es así. Ni siquiera el que está frente a mí, ¿no? Claro. Es el tercero, del que puedo hablar mal además, ¿no? Porque sé que no está acá. Claro. Entonces, es un espacio bastante cómodo, vale decirlo. Porque claro, yo espero que alguien haga más algo por mí, porque además yo o voté por él, o porque le pago el salario, o porque definitivamente trabaja para mí. Pero, ¿dónde está mi responsabilidad? ¿No? Amigos que yo les escribía, los retaba además por Facebook, pero yo he plantado más de 1000 árboles, hermano, yo te puedo llevar a mi finca y que no sé qué, bueno, de acuerdo, puedes plantar uno más, por sí, por no, ¿no? Entonces hay mucha gente que está un poco encontrada con el activismo, eso yo siento, ¿no? Que puede... Es más activismo, eso es importante que lo Pero el sigas. activismo, o sea, encierra un concepto que no va, bueno, tú vas a decir, bueno, ¿qué es un árbol? Un árbol, ¿cuánto oxígeno? O sea, una persona necesita 27 árboles para poder producir, si quieres, la cantidad de oxígeno que necesita. Entonces, ¿con uno qué hago? No se trata de pronto de generar la reforestación per se. Se trata de que el primer momento que Casimira Lema, que es una persona de los medios de comunicación, que además ha generado confianza en la gente, porque te ven porque confían en ti, genera una acción que tiene que ver con el medio ambiente. Por si acaso yo fui de las primeras en Yo lo sé, plantar yo el lo sé. arbolito y lo tengo ahí bien visualizado a mi arbolito. Yo lo sé. A lo que me voy es, claro, ese efecto que va, como digo, más allá de plantar un arbolito, hace que la gente rompa un esquema de egoísmo que realmente ha encerrado a muchas personas, ¿no? Nos eduquemos y, ¿sabes? Yo, Mike, te voy a invitar más seguido también al programa. No, por favor, para con que gusto. vayamos por partes y lleguemos a la mayor gente posible, desde los más pequeñitos, que son los que nos enseñan a los papás, hasta los más viejitos, que somos nosotros y los abuelitos, para que entendamos, ¿no? Primero el trabajo que están haciendo ustedes y de la ayuda que necesitan de parte nuestra. Este es solo una puntita del iceberg de todo lo que vamos a empezar a hablar contigo, Mike, aquí para que nos eduquemos. No, Casimira, con mucho gusto. Creo que todos podemos aprender de todos. No considero que haya alguien que tenga o la verdad absoluta o el conocimiento absoluto. Entonces es una construcción de saberes, de lo que tú sepas sobre cómo cuidar el medio ambiente, de pronto desde el mismo hecho de que sabes algo más de jardinería que yo de pronto. Sí. Entonces compartamos ese conocimiento, Yo ¿no? feliz, y es algo que yo realmente amo, el tema Ambiental, me sí. encanta y lógicamente lo vamos a estar haciendo más seguido. Tus últimas palabras, algo más que quieras decirle a la gente, por favor, antes de despedirnos. Bueno, estamos en una época donde tal vez ya está pasando las lluvias, tenemos un par de semanas más. Sí. Este tiempo es óptimo para poder plantar arbolitos, entonces quiero invitar a toda la gente que todavía está viendo el programa, que está almorzando, que se anime a adoptar un arbolito, que haga un video en las redes porque se trata de generar conciencia, que rete además a sus amigos, a sus parientes, y esto se convierta en un nuevo challenger, ¿no? Que están tan de moda estos retos en redes. Este reto de recoger basura me parece excelente. Pero me fascina. Ahora lo hagamos con esto, ¿no? Con todo Sí, lo que sí. se pueda, con que todo sea lo que sea positivo. ambiental, yo creo que puede ser un buen reto, porque la gente se ve retada cuando le sacas del esquema de confort del que te hablaba, ¿no? Hay Es que verdad. sacar a la gente de sus Salgamos casas todos de a las nuestro calles. confort. Sí, Gracias, definitivamente. Mike Gemio, y felicidades a seguir adelante con este trabajo que sé que no es fácil. Muchas gracias, Casimira, y gracias por la invitación. Hasta una Porque próxima oportunidad. Seguro que sí. Nosotros los dejamos con el noticiero del mediodía. No se separen de la nueva televisión universitaria. Ya volvemos.
Casimira en familia.